Debido a doctrinas cerradas, algunos creyentes suelen considerar que guardar la ley trae condenación y que solo son liturgias y rituales obsoletos. Pero ¿de qué trata en realidad la ley? Todos esos rituales y prohibiciones que tanto se juzgan y rechazan no son lo esencial de la ley. En realidad, la ley es un instructivo para tener un corazón conforme al de Dios y para poder ser aptos para recibir su bendición en esta vida. En este estudio, los invito a que meditemos en las instrucciones dadas en la ley y analicemos nuestra forma de vivir la fe para que veamos si en realidad tenemos un corazón conforme al de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo que el mandamiento más importante era amar a Dios sobre todas las cosas, y que después de este mandamiento seguía en importancia el amor al prójimo, y que en esto se resumía toda la ley. Así que el verdadero amor a Dios debe reflejarse en nuestra conducta y en la forma en que tratamos a los demás, especialmente a aquellos más necesitados. Si queremos ser identificados como parte del pueblo de Dios, debemos practicar la misericordia y la generosidad hacia el prójimo, pues es nuestra obligación. Está claro que somos salvos por fe y no por obras, pero las buenas obras deben ser fruto de una fe verdadera. Así que nuestra forma de vivir, nuestra conducta y sobre todo la manera en que mostramos nuestro amor al prójimo son cartas abiertas que demuestran si en verdad amamos a Dios y estamos permitiendo que su Espíritu guíe nuestras vidas, y no nuestro propio corazón. Y Jesús mismo lo confirmó: no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Y cómo se evidencia si en verdad amamos a Dios y al prójimo? El Señor Jesús nos puso un ejemplo muy claro. En Lucas 10 encontramos la parábola del buen samaritano. Meditemos en ella. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. En esta hermosa parábola vemos que por mucho que el sacerdote y el levita conocieran la ley de Dios, vistieran ropas de santidad y practicaran correctamente los rituales ordenados por la ley, fue sin embargo el samaritano, quien seguramente era idólatra y practicaba incorrectamente la ley, a quien el Señor vio con mayor agrado por mostrar verdadero amor a su prójimo y practicar correctamente la justicia y la misericordia de Dios. A menudo, este pasaje es interpretado como si la crítica fuera contra el legalismo y la religiosidad del sacerdote y el levita, pero en realidad está haciendo énfasis en la importancia de examinar nuestro corazón. Por ejemplo, al igual que ese sacerdote y ese levita vestidos de santidad, que practicaban correctamente los rituales de la ley, nosotros como creyentes, por más que nos esforcemos en vestirnos decorosamente, renunciar a placeres y entretenimientos mundanos y evitemos seguir corrientes de este mundo, por más que ayunemos, oremos, compartamos la palabra y hagamos todo lo que consideramos que es correcto y bueno ante Dios, si no tenemos un corazón y si no practicamos la justicia y no somos movidos a misericordia cuando vemos a alguien en dificultad o necesidad, entonces en realidad no tenemos un corazón conforme al de Dios. Y de poco nos valen todas esas buenas obras, todos esos cambios y renuncias que hicimos en nuestra vida, porque queda de manifiesto que hacemos las cosas para nosotros mismos o con hipocresía.
Ser solidarios, empáticos, serviciales, considerados con los demás, especialmente con los más desprotegidos, los pobres y los menesterosos, es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Para profundizar más en el mensaje de esta parábola, los invito a ver el video titulado ¿Qué significa ser un adorador en espíritu y en verdad? ¿Y por qué Jesús tocó este tema cuando estuvo con la mujer samaritana? Dejaré el link del video en la descripción. Veamos algunas citas que confirman esta responsabilidad que tenemos de practicar la justicia y la misericordia. Refiriéndose a la ley, Miqueas 6:8 dice: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia es hacer lo que es correcto ante Dios, de acuerdo a lo que Él indicó en su ley. Significa andar en rectitud en todos los sentidos. Amar misericordia es ser empáticos y dolernos ante el dolor y las dificultades de nuestro prójimo. Humillarse ante Dios es obedecerle en todo y reconocer que sin Él nada podemos hacer y somos presa fácil del adversario. Deuteronomio 10, del 16 al 19, dice: Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y algunos dirán: bueno, pero Jesús solo nos dejó 2 mandamientos, amar a Dios y al prójimo. Pues justamente con esto Jesús nos mostró que la ley es mucho más compleja de lo que parece. Por ejemplo, explicaba que no solo se trata de no adulterar, sino de no mirar a una mujer para codiciarla, pues al hacerlo ya se adulteró con ella en el corazón. O que no solo se trata de no matar, sino de no tener enemistad contra nuestros hermanos. Y dio muchos ejemplos más donde dejaba claro que la ley no es solo una lista de lo que está permitido o prohibido, sino de tener un corazón conforme al de Dios, pues lo esencial de sus mandamientos son las cosas que se manifiestan a través del corazón, como el amor, la fe, la justicia y la misericordia. Por eso Jesús dijo que si lo amamos, guardáramos sus mandamientos, porque Dios dio mandamientos e instrucciones muy específicas para andar en rectitud, practicar su justicia y sobre todo para hacer misericordia, pues Él es el quien nos da el sustento y por tanto nuestros bienes le pertenecen y debemos usarlo como Él nos lo indica y como lo ordena en su ley. Por ejemplo, Deuteronomio 15:11 dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Así que, de todo lo que Dios nos da, debemos considerar una porción para los necesitados, o bien debemos facilitarle a otros la oportunidad de obtener beneficios en la medida en que nos sea posible. Y sobre todo, debemos ser honestos, transparentes y justos en todo lo que hagamos. Veamos algunos ejemplos de sus instrucciones a este respecto. Levítico 19, del 9 al 18 dice: Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como vemos, el amar a nuestro prójimo también se debe reflejar en nuestra conducta y en la manera en que tratamos a los demás.
Lo más importante es obedecer para agradar a Dios y por amor a nuestro prójimo, no para obtener el reconocimiento o admiración de los hombres. Mateo 6:33 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6 del 1 al 4 dice, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Adicional a esto, debemos tener en cuenta que del cumplimiento de estos mandamientos sobre hacer justicia y misericordia al prójimo depende también el perdón de nuestros pecados, así como nuestra protección y bendición en este mundo caído. La palabra es muy clara al respecto. Veamos. Isaías 1 del 17 al 20 dice, Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Dios lo ha dicho. Vemos también que muchas personas afligen sus cuerpos con ayuno a cambio de obtener el favor de Dios o para que sus oraciones sean escuchadas, pero en su vida cotidiana no ayudan al prójimo y no mejoran su conducta hacia los demás. Veamos lo que dice la palabra al respecto en Isaías 58 del 6 al 10. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si diereis tu pan al hambriento y saciareis al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. En estas citas, claramente vemos que si esperamos las bendiciones y la misericordia de Dios hacia nosotros, primeramente debemos hacer el bien, ayudar a los demás en cada oportunidad que Dios ponga frente a nosotros, y tener una buena actitud y buen trato al prójimo en nuestro día a día, porque esto es el corazón de la ley de Dios. Malaquías 3:10 dice, Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En la frase y probadme ahora en esto, Dios desafía al pueblo de Israel a confiar en Él con respecto a ser cumplidos en la entrega de diezmos y ofrendas, y que lo pongan a prueba en esto, prometiendo que si obedecen, Él abrirá las ventanas del cielo y derramará tantas bendiciones que no tendrán suficiente espacio para recibirlas. Este llamado a probar a Dios es único en las Escrituras, ya que generalmente se nos advierte no poner a Dios a prueba. Sin embargo, en este contexto, Dios lo permite, porque está animando a su pueblo a actuar con fe y obediencia a su ley, asegurándoles que Él es fiel y que cumplirá sus promesas de proveer y bendecir abundantemente la generosidad y la obediencia a sus instrucciones. Es una invitación a experimentar su fidelidad y bondad a través de la acción y la confianza. Dios no necesita de nosotros, pero los más desfavorecidos sí necesitan de nuestra misericordia. Y sin duda, nosotros necesitamos de la misericordia, gracia y favor de Dios. Y en su ley, Él promete bendecirnos si seguimos sus instrucciones haciendo misericordia a los necesitados y siendo justos. Y al contrario, al no hacerlo, traemos sobre nosotros maldición. Deuteronomio 14 del 28 al 29 dice,
Al fin de cada 3 meses sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Proverbios 21:3 dice: Hacer justicia y juicio es a Dios más agradable que sacrificio. Proverbios 21:21 dice: El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Proverbios 28:27 dice: El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 19:17 dice: A Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Qué cosa más maravillosa puede haber que esta? Que el Creador mismo considere que al dar al pobre, Él tiene una deuda con nosotros. Esto es algo increíblemente hermoso, donde sin duda los más beneficiados somos nosotros. Y como vimos, algunos mandamientos e instrucciones se adaptan sin problema a nuestra realidad actual. Sin embargo, otros tantos hacen referencia a la forma de vida del antiguo Israel agrícola. Pero nosotros debemos dejar de lado todos los pretextos e ir a la esencia de cada mandamiento para ponerlo en práctica. Pues hacer justicia y misericordia, de acuerdo a las instrucciones de Dios, está directamente relacionado con el cumplimiento de los mandamientos de los que depende toda la ley y los profetas, como Jesús nos enseñó en Mateo 22, 37 al 40, donde dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Una prueba clara de que dar al pobre es una obligación de todo creyente la vemos en el episodio en el que Judas criticó a María por ungir a Jesús con un perfume costoso, considerando que fue un desperdicio, en lugar de haberlo vendido para darle la ganancia a los pobres, a lo que Jesús respondió: Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta frase es una afirmación de la realidad social y económica que prevalece en las sociedades de todos los tiempos, pero no podemos tomarla como una excusa para desatender a las personas necesitadas, sino al contrario. Jesús sabía que siempre habría personas pobres en el mundo y siempre insistió en nuestra obligación de ayudarles y de servirles en todo momento. Para finalizar, dejemos en claro cómo nuestro Señor Jesús enseñaba así. Y en la iglesia primitiva, sus discípulos de igual manera lo hicieron así. Veamos algunos ejemplos donde queda claro que Jesús y sus discípulos nunca dejaron de cumplir la ley de Dios. Lucas 11, del 39 al 41 dice: Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Aquí Jesús confirma que ayudando al prójimo es como podemos ser limpiados de lo que nos hace impuros delante de Dios. Mateo 5, 42 dice: Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Lucas 14, 13 dice: Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Marcos 25, del 37 al 40 dice: Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Así de importante es el hacer misericordia. Hechos 10, del 1 al 4, dice: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre.
Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Nada más para que veamos el peso que tiene el dar a los necesitados. Hechos 9:36 dice: Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y como sabemos después en esta historia más adelante, Dios recompensó las buenas obras de Tabita, obrando en ella el milagro de la resurrección a través del apóstol Pedro. Romanos 15 del 26 al 27 dice: Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado hacer con todo cuidado. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 2 del 5 al 6. Hermanos míos amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Primera de Timoteo 5 del 9 al 10. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Primera de Corintios 16 del 1 al 4 dice: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a éstas enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Con todas estas evidencias, podemos concluir que está más que claro que los aspectos más importantes de la ley son los que tienen que ver con las inclinaciones de nuestro corazón, es decir, hacer justicia, misericordia y mostrar genuino amor al prójimo. Solo en esto se puede reflejar un verdadero amor a Dios. Así que guardar la ley no nos condena, al contrario, es fuente de bendición, protección y seguridad para nosotros y los nuestros en este mundo caído.